Muy bien, en este video voy a explicar cómo crear el proyecto acerca de una sopa de letra, el cual es un proyecto que piden en la materia de estructura de datos 1. Y para hacer este proyecto lo que se ocupa es una estructura matriz. Hay que crear una estructura matriz y la estructura matriz tiene que trabajar con un componente llamado string, el cual es un componente que tiene el formulario del C++ Builder. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es que nuestra estructura matriz tenga los datos de tipo carácter, y cuando nosotros insertemos esos datos, entonces que nos lo muestre en nuestro componente string. Bien, entonces para eso lo que tenemos que hacer primero es crear la clase matriz y después crear los componentes necesarios en el formulario. Bien, entonces vamos a crear la clase matriz y vamos a comenzar creando todo el proyecto. Bien, aquí en la parte de File escojo New y escojo Windows BSL Application para crear un proyecto de formulario con C++ Builder. Bien, y enseguida lo que voy a hacer es crear un archivo header file. Así que para eso me voy acá en la parte que dice nuevo ítems y escojo acá en la parte de individual files, archivos individuales. Voy a elegir el archivo tipo header file, el de acá. Bien, lo selecciono y le doy OK para crearlo el archivo. Bien, entonces acá voy a crear mi estructura matriz, mi clase matriz, con todos los métodos propios de la clase, con los atributos, etc. Y también vamos a trabajar con propiedades. Bien, entonces manos a la obra y creo mi clase matriz. En la parte privada voy a crear lo que son los atributos que va a tener esta clase. Va a tener el atributo fila y también el atributo columna. Bien, y también vamos a trabajar con un arreglo de caracteres, el cual voy a darle como nombre M. Y este arreglo va a tener dos dimensiones, una dimensión para la fila, que va a tener un máximo de 100 posiciones, y una dimensión para la columna, que también va a tener como máximo 100 posiciones. Bien, ya como segundo paso, en la parte pública creo lo que es el constructor de la clase. Bien, y continuando en la parte privada, lo que voy a hacer es crear los métodos modificadores, mediante los cuales voy a asignar valores a mis atributos propios de la clase, los cuales son F, C y también mi arreglo de caracteres M. Bien, así que voy a crear esos métodos. Primero voy a crear los modificadores. Bien, y estos van a ser de tipo void, ya que no me van a retornar ningún valor, y lo voy a nombrar setFilas. Bien, va a tener un dato que entre por parámetro, el cual va a ser el dato para mi atributo fila, para mi atributo F. Bien, lo que voy a hacer acá en esta parte es declarar cada uno de los métodos. Voy a hacer lo mismo para el método modificador del atributo columna y también el método modificador de mi arreglo de tipo char. Bien, aquí voy a poner set columnas. Aquí va a entrar por parámetro el valor para las columnas. Bien, y acá en set fila lo que va a entrar por parámetro es el entero que me va a indicar la posición de la fila, y acá otro entero que me va a indicar la posición de la columna a la que voy a ingresar ese valor. Bien, y acá voy a ingresar el valor, que va a ser de tipo carácter, y lo voy a nombrar valor, guión bajo valor.
Claro, ustedes pueden darle el nombre que quisieran acá, esos atributos que entran por parámetro. Bien, ya tengo declarado lo que son los métodos modificadores. Ahora acá más abajo voy a declarar los métodos consultores. Bien, entonces voy a declarar primero el método consultor de filas, el cual me va a retornar un tipo dato entero, ya que f, que hace referencia a las filas, tiene como tipo dato entero. Bien, entonces esto va a ser get filas, no va a tener ni un dato que entre por parámetro, al igual que get columnas. Bien, acá me estaba equivocando. Acá este es el método setElemento, el cual es el modificador de mi atributo m, el cual es un arreglo de caracteres. Bien, acá continuando con la creación de los métodos consultores, voy a crear el método consultor mi, para mi atributo m. Bien, ese método me va a retornar un tipo dato char y va a tener como nombre getElemento. Bien, y este método va a tener dos datos que entren por parámetro, el cual va a ser la posición de la fila y también la posición de la columna. ¿Esto por qué? Porque este método lo que va a hacer es retornarme un elemento de mi arreglo de caracteres en una determinada posición para fila y también para columna. Bien, como ya tengo declarados los métodos, acá más abajo los voy a desarrollar. Los voy a desarrollar fuera de la clase. Antes de eso tengo que desarrollar mi constructor. Bien, y acá en mi constructor se van a inicializar mis atributos de la clase, tanto f, que va a iniciar en 0, y también mi atributo para las columnas c, que se va a iniciar en 0. Bien, y acá copio los métodos que acabo de copiar, ¿no? Bien, este comentario más lo voy a copiar acá. Bien, ahora lo que me falta acá es vincularlo con la clase. Lo vinculo con la clase. Bien, ahora voy a desarrollar cada método. Bien, en setFila, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es asignarle, asignarle el dato que está entrando por parámetro, se lo voy a asignar a mi atributo f, el cual va a ser de la siguiente forma. Voy a hacer lo mismo para columna. Bien, y acá voy a hacer algo parecido para el elemento. Bien, pero acá tiene que haber una condición, ¿no? Acá tengo que insertar el valor para una determinada posición de mi matriz de caracteres, pero la posición de la fila y también la posición de la columna no debe estar fuera del rango de las dimensiones de la fila que tiene mi matriz, ni la dimensión de la columna que tiene mi matriz. Así que para eso voy a poner una condición inicial acá, que diga si fila es menor a f, a la dimensión de la fila, y columna es menor a la dimensión de las columnas, entonces sí, que se inserte el elemento. Bien, y lo que voy a hacer acá es insertar ese dato en una determinada posición.
que, como sabemos, la posición está entrando por parámetro, y el valor para esa posición de mi matriz va a ser el valor que está entrando por parámetro, cual vemos acá. Muy bien, entonces acá en los métodos consultores vamos a desarrollar cada método. Acá en el método consultor para filas, lo que tendríamos que hacer simplemente es retornar nuestro valor del atributo f de filas, y de la misma forma acá para retornar el valor de las columnas, así. Y acá para el elemento, de la misma forma que hicimos en el método modificador, tendríamos que poner una condición, ¿no?, donde la fila que estamos poniendo por parámetro sea menor a la dimensión de la fila, y que también la dimensión de la columna sea menor a, perdón, digamos, la columna que estamos poniendo por parámetro sea menor a la dimensión de las columnas. Bien, y acá lo que voy a hacer es retornar el valor de esa posición. Bien, así que aquí le pongo que me retorne el valor de la posición que estamos ingresando por parámetro, tanto para fila como para columna. Y bien, ya tengo creado lo que son los métodos modificadores y también los métodos consultores para cada atributo. Y ahora lo que voy a hacer acá es trabajar con propiedades, ¿no? Acá voy a crear la propiedad que va a ser de tipo entero, el cual voy a nombrar las filas, y que va a ser igual a, acá se pone punto y coma, va a ser igual a, acá lo que son las propiedades tienen un lado que consiste en la escritura, el cual es Bright, en donde se pone un método modificador, y tienen otro lado el cual es la propiedad de lectura, ¿no? Y en esa parte lo que se pone es un método consultor. Esto funciona más o menos de esa forma, ¿no? Acá en Braille se pone lo que es un método modificador. Como nosotros vamos a crear la propiedad para filas, entonces vamos a poner como método modificador el método setFilas. Bien, y acá separado por una coma, en la parte de lectura que tiene esta propiedad, vamos a decirle de que va a entrar el método consultor getFilas. Bien, y eso sería la sintaxis para crear una propiedad. De la misma forma voy a crear una propiedad para columnas. Bien, aquí cambiaría lo que es el nombre, ¿no? Set columnas y get columnas. Muy bien. Y acá por último creo una propiedad para la casilla. Bien. Y esta propiedad me va a retornar un dato de tipo carácter. Y el mismo lo voy a nombrar casilla, como venía comentando. Bien. Y la diferencia de esta propiedad con las anteriores propiedades es que esta es una propiedad que tiene dos dimensiones. Es una propiedad de tipo matriz, en donde la primera dimensión va a ser la posición para fila y la segunda dimensión va a ser la posición para columna. Bien, así que esto lo vamos a desarrollar así. Y en la propiedad o en la sección de escritura le vamos a decir de que la escritura para esta propiedad va a venir de parte del método
setElemento del método modificador setElemento. Bien, y la lectura la vamos a hacer mediante el método getElemento, el cual es el que me está retornando un valor, ¿no es cierto? Y eso sería todo. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es crear acá en la parte pública, aquí más abajito, voy a crear un método void solamente como prueba para cargar la matriz con, con un carácter, con un carácter. Bien, entonces este método yo lo voy a nombrar cargar matriz. Muy bien, no va a tener ni un dato que entre por parámetro. Copio el nombre del método y acá lo voy a desarrollar. Bien, y voy a hacer eso. Y acá voy a crear dos estructuras for con las que voy a recorrer primero las filas y va a ir desde 0 hasta la última posición de la fila. Y el otro for, el segundo for, cuyo contador va a ser j, va a ir desde 0 hasta la dimensión de las columnas. Esto para recorrer todas las casillas de mi matriz. Bien, entonces lo que voy a hacer acá es igualar cada casilla al carácter R. Esto solamente como prueba nomás, como prueba. Bien, entonces ya tengo creado lo que es el archivo. Acá voy a renombrar mi archivo en donde tengo creada la clase. Voy a ponerle el mismo nombre que tiene mi clase. Bien, voy a ponerle matriz.h. Y ahora lo que voy a hacer es hacer referencia a ese archivo matriz.h. Voy a hacer referencia acá en la parte de la clase del formulario, que como vemos cuando se crea el formulario tenemos tres secciones, una que es el diseño, otra que es en donde está situada la clase del formulario y otro lo tenemos acá en donde se hacen los llamados a los eventos. Bien, entonces acá voy a declarar de que voy a incluir lo que es ese archivo a mi proyecto. Bien, eso se hace mediante el include y entre comillas dobles va el nombre del archivo que queremos incluir, el cual es matriz.h. Bien, voy a ejecutar el programa para ver que no me esté marcando ningún error y si es que me marca algún error, pues lo vamos a corregir. Bien, al parecer no me está marcando ningún error, eso es bueno. Bien, ahora lo que voy a hacer es crear aquí en mi formulario una estructura de tipo string. Bien, pero no retengo. Ya, voy a crear como les iba diciendo, voy a crear una estructura de tipo string. Así que para eso me voy acá en la parte de las herramientas, aquí en la paleta de, de, de herramientas que tiene los formularios de C++ Builder, y voy a situarme acá en la parte de adicional y voy a seleccionar la herramienta o si no el componente string. Bien, aquí ya tengo mi string. Lo que voy a hacer primero es cambiarle el nombre. Voy a ponerle un nombre para que lo pueda identificar mejor en mi código. Voy a colocarle el nombre de tabla. Muy bien, y acá voy a modificar algunas propiedades que tiene mi string, el cual es la propiedad de cantidad de columnas. Se la voy a poner por defecto 1. Y en cantidad de filas, que es row count, voy a ponerle 1 también. Bien, y también voy a modificar lo que es el tamaño de las casillas.
voy a ponerle que tenga un tamaño de 30. Si no me equivoco, estos 30 hace referencia a 30 píxeles de la pantalla. Bien, acá voy a ponerle 30 también para que sea cuadrada la casilla. Ahora sí, entonces aquí tengo lo que es mi objeto StringGrid, en donde voy a pasar los datos de mi matriz. Los voy a pasar hacia este objeto para que me lo pueda mostrar en el formulario. Bien, para que en el formulario se muestre mediante este objeto todo lo que son las letras que va a tener nuestra sopa de letras, ¿no? Bien, así que lo que voy a hacer es acá en la parte en donde estaba anteriormente, voy a crear un método que me va a permitir pasar los datos de mi objeto matriz hacia mi componente StringGrid. Bien, este método va a ser de tipo void y yo lo voy a nombrar como pasar datos a tabla, o si no, simplemente pasar a tabla. Pasar a tabla. Este método va a tener dos datos que van a entrar por parámetro, los cuales van a ser dos objetos. El primer objeto va a ser de la clase matriz, el cual va a tener el nombre de A, y el segundo objeto se va a tratar de un componente StringGrid. Bien, y va a tener el nombre de B. Tenemos que poner siempre el asterisco antes de poner el nombre del objeto que forma parte del formulario. Esto es porque todos los elementos que nosotros creamos en nuestro formulario se crean como objetos de tipo puntero. Por eso es que al principio se le tiene que poner asterisco. Bien, entonces como ya tengo declarado mi método acá, voy a copiar esto y lo voy a desarrollar en la parte de los llamados. Aquí. Lo que voy a hacer primero es vincularlo con la clase del formulario de esta forma y acá lo voy a desarrollar. Bien, y acá en esta parte, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es primero pasarle lo que es el valor de la propiedad filas que tiene mi objeto matriz. Eso se lo voy a pasar a mi propiedad rowCode que tiene mi StringGrid. Y voy a hacer lo mismo para las columnas. Voy a pasarle el dato que tiene mi propiedad columna de mi objeto matriz. Se lo voy a pasar ese valor para la propiedad callCount que tiene mi objeto StringGrid, el cual callCount es la propiedad que hace referencia a la cantidad de columnas que tiene el StringGrid. Bien, voy a hacer eso acá en mi objeto StringGrid. Voy a pasarle a la propiedad rowCount. RowCount, como saben, hace referencia a la dimensión de filas que tiene el objeto StringGrid, a la cantidad de filas que tiene. Bien, así que yo voy a pasarle el valor de mi objeto matriz mediante la propiedad que acabo de crear hace un momento, el cual es la propiedad filas. De la misma forma voy a hacer con la propiedad para columna. Acá en la propiedad callCount voy a pasarle lo que es el valor de la propiedad columnas. Bien, y acá por último, o bueno, acá vendría ya la parte interesante, en donde voy a crear dos estructuras de control, dos for, en donde lo que voy a hacer es pasar los datos de mi objeto matriz hacia mi StringGrid para que los mismos puedan ser
mostrados en el string Greek. Bien, así que para esto voy a crear dos for para recorrer todos los elementos que tiene mi objeto matriz. Bien, voy a comenzar con el contador i, el cual va a ser el contador para las filas, en donde i va a ir hasta la dimensión de la propiedad row count que tiene mi string Greek. Bien, así que acá sería row count b flechita row count. Bien, voy a hacer lo mismo para las columnas. A ver, ahora sí. Bien, acá voy a crear el contador j y voy a recorrer con j voy a recorrer todas las posiciones de la columna que tiene mi string Greek o que tiene mi objeto matriz. Bien, entonces acá sería call count. Bien, y lo que voy a hacer acá es asignarle todos los datos que contenga mi objeto matriz. Se lo voy a asignar a cada una de las posiciones de mi string Greek, que como vemos acá, lo que hice acá fue darle la misma dimensión para filas y también para columnas, para que mi string Greek tenga la misma cantidad de casillas que tiene mi objeto matriz. Y acá lo que estoy haciendo es, a cada casilla de mi string Greek le estoy asignando el valor correspondiente que tiene en cada casilla mi objeto matriz. Así que lo que voy a hacer acá es usar la propiedad cells que tiene mi objeto string Greek, y aquí voy a darle que, bueno, acá se hace referencia primero a la posición para columna y después se hace referencia a la posición para fila. Bien, así es con la propiedad cells, es más o menos, es como algo invertido a lo que uno normalmente ve en los objetos de tipo matriz. Bien, y acá voy a pasarle a esa propiedad de celdas que tiene mi objeto de string Greek, voy a pasarle el valor de todas las posiciones que tiene mi objeto matriz, ¿no? Acá sería con punto, y voy a hacer el llamado a mi propiedad casilla, que como recordarán tiene dos posiciones, uno para la fila, el cual voy a poner i, porque como vemos acá i es el contador para las filas, y la posición j para las columnas. Bien, entonces con esto ya estaría creado lo que es el método para asignarle los datos que tengo en mi objeto matriz hacia mi objeto string Greek. Bien, y ya por último lo que voy a hacer es acá en el formulario crear un botón. Voy a crear un bit button, voy a cambiarle el texto, voy a ponerle cargar, o si no jugar. Bien, acá voy a ponerle un pequeño icono cambiándole la propiedad king por ok. Bien, y en la propiedad clic de este botón, acá en la propiedad, cuando le dé clic una vez, entonces lo que quiero hacer primero es darle una dimensión para filas y también para columnas a mi objeto matriz, y después hacer el llamado a mi método cargar matriz para que la misma se cargue con los datos que tengo acá, con el dato R. Esto es solamente un ejemplo para ver si es que nuestra matriz se está cargando de forma correcta. Bien,
Y después lo que voy a hacer es hacer el llamado a mi método pasar a tabla para que los datos se pasen hacia mi string. Bien, así que voy a hacer eso. Acá lo primero que tengo que hacer es crear un objeto de la clase matriz. Voy a crear el objeto, ya está. Entonces mediante ese objeto voy a acceder a todos los métodos que tengo creados en mi clase matriz. Bien, entonces como les comentaba, primero voy a hacer uso de la propiedad filas, en donde filas va a ser igual a 5. Esa va a ser la cantidad de filas que quiero que tenga mi matriz. Y lo mismo voy a hacer con columnas, para que tenga una matriz cuadrada. Bien, y lo que voy a hacer acá es hacer el llamado a mi método cargar matriz, que me va a cargar la matriz con el carácter R. Y acá voy a hacer el llamado a este método pasar a tabla, para que me muestre los datos de mi matriz en mi tabla, en mi string. Bien, este método recibe dos objetos por parámetro. El primer objeto es el objeto de la clase matriz y el segundo objeto es el objeto string que tengo creado en mi formulario, el cual, como sabemos, tiene el nombre de tabla. Bien, y con esto sería todo. A ver, vamos a probar de que funcione bien. Bueno, me está marcando dos errores, a ver a qué se debe. Ya, acá tenía que hacer referencia a mi objeto matriz, el cual es A, no es B, es A. Ahí me estaba confundiendo. Bien, ahora voy a cargar mi matriz. Dándole en el botón OK me tiene que aparecer una matriz con 5 dimensiones, o sea 5 filas y 5 columnas, y me tienen que aparecer cargados con el carácter R. Como vemos, está funcionando bien, ¿no? Se está cargando de manera correcta. Se está cargando de manera correcta mi matriz, y también de manera correcta los datos se están pasando a mi tabla. Bien, así que está bien. Bien, ahora lo que voy a hacer es aquí en la clase matriz. Ya no quiero cargarlo con este carácter R, sino que quiero cargarlo con con todas las letras que tiene el abecedario. Bien, así que para esto vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a eliminar, y lo que vamos a hacer aquí es crear un objeto de tipo char, el cual vamos a ponerle como nombre abecedario. Bien, este objeto de tipo char va a tener una dimensión indefinida, o sea, lo vamos a crear en forma de arreglo, como un vector, pero no va a tener una dimensión fija. Bien, esto se hace así más o menos. Bien, y aquí lo que voy a hacer es poner un arreglo de caracteres. Voy a poner. Bien, voy a poner los caracteres de todo el abecedario: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bien, ¿y qué más voy a hacer? Voy a hacer de que me cargue de forma aleatoria, así como que al azar, cada carácter a una determinada posición de mi matriz. Bien, así que para eso voy a utilizar un método conocido como run,
una función que tiene integrada C++. Run lo que hace es darme un valor al azar entre un determinado rango. Por ejemplo, si yo le pongo que me dé un dato al azar entre un rango del 1 al 20, entonces entre ese rango esta función me va a devolver un valor entre ese rango al azar, a la suerte. Bien, así que lo que voy a hacer es crear eh, un dato de tipo entero y voy a marcar como rango todas las posiciones que tiene mi arreglo de caracteres. Bueno, para esto tengo que saber cuántos caracteres tengo, así para que pueda definir hasta qué posición quiero que esa función aleatoria me genere un valor. Bien, a ver, vamos a contar cuántos caracteres tiene mi arreglo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27. Bien, tiene 27 caracteres, 27 letras. Entonces yo voy a crear un tipo dato entero, una variable de tipo entero, y le voy a poner número num aleatorio. O si no, voy a ponerle numRan mejor, numRan. Bien, y como les comentaba, aquí vamos a hacer uso de la función ran, y esta función se la ocupa de la siguiente forma. Se pone el nombre de la función, cuál es ran, y aquí con el símbolo porcentaje, después de este símbolo tenemos que poner el rango final al que queremos poner como rango límite, en donde nosotros queremos obtener un valor al azar. Bien, entonces yo quiero de que esta función me retorne un número al azar desde 0 hasta 27. Bien, de 0 hasta 27. ¿Por qué? Porque aquí sabemos que tenemos 27 letras, ¿no? Pero acá las posiciones, acá en el arreglo de caracteres, se cuentan a partir de 0 las posiciones. Así que la última posición acá vendría a ser 26. Y aquí lo que voy a hacer es generar un rango hasta 27, hasta menor a 27. Bien, voy a generar un valor desde 0 hasta menor a 27. Bien, entonces este dato yo quiero de que me lo pase a mi objeto de tipo matriz de la siguiente forma. Bien, a la posición i j de mi matriz quiero de que el valor que se le asigne sea el siguiente, sea igual a abecedario, y acá en la posición voy a ponerle numRan. ¿Esto para qué? Para que me retorne un carácter en una posición al azar, o sea que para que me retorne cualquiera de estos caracteres, así como que cogiendo la suerte. Bien, entonces lo voy a hacer de esta forma. Bien, con eso ya estaría creado lo que es, digamos, de que mi matriz se llene con letras de forma al azar, digamos, de forma aleatoria. Bien, voy a ejecutar el programa y vamos a ver si es que el programa está funcionando de manera correcta.
Bien, como vemos ya se está cargando con caracteres de forma aleatoria, al azar. Bien, mi antivirus. Voy a desactivar mi antivirus. Bien, voy a seguir ejecutando el programa y vemos de que me está generando de forma aleatoria esas letras. Pero acá vemos de que me está generando eh, una, un carácter desconocido, ¿no? Eso creo que es porque estoy trabajando con las ñ y acá C++, como es un programa que está creado en inglés, creo que no reconoce lo que es ese carácter. Así que, el- que lo voy a eliminar para poder trabajar de una forma correcta, pues no, para que no me salga ese carácter con ese símbolo raro. Entonces acá para el rango cambiaría, sería hasta 26 nomás. Bien, voy a ejecutar nuevamente el programa. Y ahora sí, como ven, mi matriz se está cargando con valores aleatorios, prácticamente valores al azar. Bien, y más o menos de esto trataría lo que es el proyecto de sopa de letras. Y lo siguiente que se podría hacer digamos, acá en la parte del formulario. En la parte del formulario se puede implementar niveles para que se carguen los elementos en la matriz. Bien, se puede hacer eso. Para que cuando nosotros le demos en el botón OK, si no me equivoco acá tenía como caption jugar, ¿no? Cuando le demos jugar, entonces los elementos se carguen de acuerdo al nivel del juego que nosotros escojamos. Si es que escogemos un nivel fácil, entonces acá se nos cargue una matriz pequeña. Y si escogemos un nivel muy difícil, entonces que se nos cargue una matriz grande con hartos elementos. Así para que la persona que esté jugando este juego le cueste más encontrar las palabras que se encuentran ocultas en la sopa de letras. Bien, así que para esto voy a crear un combo box, aunque ustedes pueden hacerlo de una forma distinta, utilizando otros elementos que contienen las herramientas que tiene el formulario. Bien, pero en este caso yo voy a crear un combo box. Bien, ¿dónde está mi combo box? Voy a buscarlo acá. Combo box, aquí está. Bien, aquí tengo mi combo box. Bien, este combo box voy a cambiarle lo que es el texto. Voy a ponerle niveles, texto niveles. Bien, y voy a añadirle ítems a este combo box. Estos ítems se van a reflejar que cuando yo le dé clic sobre el combo box acá en esta flechita, entonces me tiene que desplegar esos ítems que vaya a crear ahorita. Así que para eso me voy acá en la propiedad ítems. Aquí está la propiedad ítems que tienen los combo box. Y aquí en esta propiedad ítem voy a agregarle los niveles que va a tener el juego. Voy a ponerlo en inglés eso. El level 1 va a ser el nivel más fácil, level 2 el nivel medio, y el level 3 que va a ser el nivel difícil. Bien, voy a darle OK y ahora cuando ejecute mi programa y cuando despliegue mi combo box, entonces me tiene que mostrar esos ítems que acabo de agregar hace un momento. Aquí está. Bien, voy a cerrar el programa ya, y ahora lo que voy a hacer es
darle un nombre a este mi objeto ComboBox para que lo pueda identificar de una mejor manera en el código. Bien, voy a darle el nombre de niveles, así. O si no, puedo ponerle cb de ComboBox niveles. Bien, entonces lo que voy a hacer es cuando le dé clic acá en el botón jugar, entonces quiero que se cargue mi matriz de acuerdo al nivel que seleccioné. Si es que seleccioné un nivel fácil, es decir, el nivel 1, entonces quiero que se me cargue una matriz pequeña. Y vamos a hacer lo mismo para cuando escoja el nivel 3, que vendría a ser el nivel más difícil. Y si es que escogiera eso, entonces que se me cargue una matriz grande. Bien, así que voy a poner condiciones acá. Si mi objeto ComboBox, que tiene como nombre cb niveles, en su propiedad text, es igual a level 1, entonces quiero que se me cargue una matriz pequeña con una dimensión de 8 filas y 8 columnas. Esto voy a copiarlo para hacerlo más rápido. Y si seleccioné el nivel 2, entonces quiero que se me cargue una matriz de 12 por 12. Y si en cambio seleccioné el nivel 3, entonces que la matriz tenga como dimensión, no sé, 16 para filas y 16 columnas. Bien, entonces de esta forma podríamos cargar el juego por niveles. Bien, este string grid voy a hacerlo más grande para que cuando cargue el nivel 3, que vendría a ser el nivel más difícil, entonces se pueden mostrar todos los elementos en la matriz, acá en el string grid mejor dicho. Bien, voy a hacer un poco más grande esto. Acá voy a hacerlo más grande. Esto tengo que hacerlo más grande, pues. Bien, esto también. Ya, esto le voy a poner acá. Botón jugar igual. Aún más grande lo voy a hacer para que no tenga problemas cuando se muestren todas las letras que tiene mi matriz, ¿no? Ahora sí. Ahora sí no creo que tenga problema. Bien, ahora voy a ejecutar el programa. Y ahora van a ver que cuando seleccione el nivel más fácil, el cual es el nivel 1, se va a cargar una matriz más chica, y si selecciono un nivel más difícil, entonces se me va a mostrar una matriz más grande. Bien, aquí como vemos no alcanzó el campo para ponerlo. A ver, voy a hacer un poco más grande para que me muestre todas las letras que tiene mi matriz de una forma correcta, ¿no? Para que me lo muestre bien en pantalla.
Y voy a hacer más grande esto. Ya, ahora sí. A ver, vamos a ejecutar el programa nuevamente. Bien, a ver, voy a seleccionar el nivel más difícil. Y bien, ahora se me está mostrando completo, se podría decir, nuestra matriz, nuestros datos que tiene nuestra matriz. Bien, entonces esa sería una parte del proyecto de sopa de letra. Bien, ahora como siguiente parte lo que podríamos hacer es cargar las palabras que se van a buscar. Podríamos hacer ese método para cargar las palabras y que se nos muestre en nuestro string. Bien, pero eso voy a hacerlo un poco más después. Así que esto sería todo en cuanto a la primera parte del proyecto de sopa de letras.